Muchas gracias por la invitación a Cúrame. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes hablándoles sobre las enfermedades raras y específicamente pues sobre atrofia muscular espinal, que es lo que nos ocupa el día de hoy y este mes sobre todo. Voy a compartir mi pantalla con la presentación y no sé si se vea bien, pero pues vamos a empezar el día de hoy. Voy a hablarles acerca de atrofia muscular espinal como enfermedad rara. ¿Qué son las enfermedades raras? Bueno, las enfermedades raras son enfermedades que son llamadas así por su baja prevalencia, es decir, que afectan a una población muy pequeña de personas en el mundo. Sin embargo, cuando ya hablamos de los porcentajes de personas que son afectadas por enfermedades raras, pues estamos hablando de una gran cantidad de personas. También se llaman enfermedades huérfanas o enfermedades de baja prevalencia. ¿Qué son estas enfermedades raras? Bueno, son aquellas enfermedades que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general. Estamos hablando de 1 en 5,000, 1 en 10,000, incluso hay enfermedades tan raras que pueden afectar a una persona de cada 100,000. Se estima, sin embargo, que existen actualmente entre 5,000 y 8,000 enfermedades raras diferentes que afectan entre un 6 y un 8% de la población total. Las enfermedades raras, por lo general, son enfermedades crónicas, discapacitantes, que a menudo pueden ocasionar muerte prematura. Por lo general no tienen un tratamiento o el tratamiento no es muy eficaz, no se diagnostican correctamente porque son enfermedades que pocos conocemos. A menudo son enfermedades muy complejas y el 90% son de origen genético. Se estima que un 6 al 8% de la población mundial está afectada por una enfermedad rara. Y el proyecto Genes Globales informa que aproximadamente 350 millones de personas en todo el mundo están afectadas por una enfermedad de las denominadas raras, que equivale aproximadamente al 7%. Por lo tanto, 350 millones de personas son muchas y su impacto mundial es mayor que el cáncer y que el SIDA juntos. Estamos hablando de todas las enfermedades raras. Se estima que en México un 7% de la población mexicana padece una de estas enfermedades raras. Se estima aproximadamente que 6 millones de personas padecen una de estas enfermedades en México. Y el 50%, o sea, 3 millones, son niños. Es decir, que los pediatras tenemos aquí mucho que ver y un gran reto para nosotros el poder conocer y diagnosticar estas enfermedades. Existen más o menos a la fecha miles de enfermedades raras. Se estima que aproximadamente 7,000 enfermedades raras actualmente están conocidas, que afectan a niños, adolescentes y adultos en todo el mundo. Sin embargo, es importante recalcar que 5 nuevas enfermedades son descubiertas o descritas cada semana en la literatura médica. Por lo tanto, este número de 7,000 enfermedades raras que se conocen hasta el momento, pues se va incrementando muy frecuentemente. En México se ha hecho una lista de las enfermedades raras que han sido codificadas. Actualmente en el 2018 estas era la lista de 20 enfermedades raras que recibieron un código. ¿Y este código de qué sirve? O sea, ¿para qué es importante que estén incluidas las enfermedades raras en esta lista selecta en México? Del 2018 al 2020 siguen estando las mismas 20 enfermedades. ¿Y para qué es importante que estén incluidas en esta lista? Bueno, porque en primer lugar, porque se han instrumentado un plan específico para estas 20 enfermedades raras. Se le ha dado una definición, una codificación y se ha hecho un inventariado de las enfermedades raras que se han detectado en nuestro país. Y es importante que estén dentro de esta lista porque hay colaboración científica e investigación sobre estas enfermedades.
También hay centros nacionales de referencia y se va creando experiencia en estas enfermedades, sobre todo porque estos centros también son ligados a otros centros internacionales, porque también fomenta el empoderamiento de las organizaciones de pacientes para que sigan proporcionando información y apoyo psicológico a pacientes y familiares, y lo más importante es porque hay una búsqueda de un adecuado esquema de sustentabilidad financiera para la atención y el tratamiento de estas enfermedades raras. Entonces, por eso es muy importante que las enfermedades raras sean incluidas en esta lista. ¿Y de qué depende que sean incluidas? Bueno, una es que cumplan la definición de enfermedad rara por su baja prevalencia, y dos, lo más importante, que haya un tratamiento al momento que sea efectivo para esa enfermedad. Vamos a hablar ahora de una enfermedad rara que es la atrofia muscular espinal, y su nombre viene de 3 palabras: atrofia, muscular y espinal. Atrofia se trata de la pérdida o desgaste del tejido muscular a causa de algún tipo de enfermedad o por inactividad. También es muscular porque se afecta principalmente el músculo, los músculos que no reciben señales de las células nerviosas o de las neuronas motoras. Y si no reciben esa señal, pues el músculo no trabaja, no funciona y se va desgastando o se va perdiendo el tejido muscular. Y también se le llama espinal porque estas células nerviosas motoras que controlan los movimientos de los músculos se localizan precisamente en la médula espinal. ¿Qué es la atrofia muscular espinal? Pues es una enfermedad genética que afecta las células nerviosas llamadas neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal. Estas neuronas motoras se comunican e inervan los músculos voluntarios, es decir, aquellos músculos que nosotros podemos mover a voluntad, como los músculos de los brazos y de las piernas. Sin embargo, si la neurona motora no logra inervar o no logra hacer clic con estos músculos y no los logra mover, estos músculos se van debilitando y por lo tanto los pacientes pierden la capacidad de caminar, de gatear y de controlar la fuerza del cuello. Y aquí tenemos un ejemplo de una neurona motora normal que va inervando o que hace aquí clic con el músculo y le dice cuándo debe moverse y cómo debe moverse y moverlo a voluntad. Sin embargo, en la atrofia muscular espinal, la neurona motora está hipodesarrollada, no está bien desarrollada debido a la ausencia de una proteína genética que ayuda a que estas neuronas motoras se desarrollen. Y si el músculo no está inervado, no está conectado con esta neurona, pues el músculo no recibe la señal de moverse y por lo tanto el músculo se va haciendo más delgadito y se va perdiendo, y eso es un músculo atrofiado. Por eso se llama atrofia muscular espinal. ¿Y qué causa esta enfermedad? Pues bueno, es una enfermedad genética, o sea, es una enfermedad que se hereda, que es autosómico recesiva. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que papá y mamá son portadores de un gen de la atrofia muscular espinal, una parte cada uno. Sin embargo, en ellos se necesita tener las dos partes presentes para que se manifieste la enfermedad. Entonces, papá y mamá solo tienen una parte del gen, o tienen el gen, pero no tienen la otra parte para complementarla y por lo tanto ellos son individuos sanos. Sin embargo, cuando se encuentran papá y mamá que son portadores de este gen de la atrofia muscular espinal y tienen hijos, pueden tener hijos sanos si se juntan las dos partes sanas, hijos portadores si se junta una parte afectada y una parte sana, hijos portadores, y también un 25% de posibilidades de tener un hijo afectado con la atrofia muscular espinal. Esta enfermedad es un defecto que hay en el cromosoma 5, en un gen que se llama gen SMN1, que es de la neurona motora superior. Y esta neurona motora produce una proteína que se llama SMN, y esa proteína es necesaria
para que la neurona motora logre inervar el músculo. La falta de esa proteína pues genera la enfermedad, la atrofia muscular espinal, porque la neurona motora no se desarrolla bien y no logra inervar el músculo y por lo tanto se produce atrofia muscular. Sin embargo, existe un gen de reserva que se llama SMN2, que es la hermanita del SMN1, que es un gen que intenta producir la proteína SMN que no puede producir el gen SMN1. Como la hermanita no puede, entonces esta intenta ayudarle y produce copias, intenta producir proteína similar a la que debe de producir la SMN1. Sin embargo, a menudo esto resulta insuficiente y se produce la enfermedad. La incidencia o la frecuencia con que se produce esta enfermedad puede variar en diferentes poblaciones, porque al ser una enfermedad genética, pues depende de la población que se estudie. Se calcula que aproximadamente se puede presentar en 1 a 10,000 nacidos vivos. Sin embargo, hay países que es mucho más frecuente, 1 a 6,000, o hay países o lugares donde es mucho menos frecuente, 1 a 25,000. La atrofia muscular espinal se ha dividido en 4 tipos. 4 tipos que hablan sobre la severidad de la enfermedad y la edad en que se manifiestan. Y tenemos la tipo 1, que también se llama enfermedad de Werning-Hoffmann, porque muchas enfermedades en medicina se les da el nombre de quien lo describió primero o descubrió la enfermedad o publicó la enfermedad. Entonces, es una enfermedad que es el tipo más severo, que se presenta en lactantes muy pequeños, por lo general en menores de 6 meses, son niños que son muy aguaditos, que son hipotónicos y que no logran sentarse, ni siquiera sentarse. En el tipo 2 es el tipo intermedio de la atrofia muscular espinal. Los síntomas suelen presentarse entre los 7 y los 18 meses. Son niños que sí logran sentarse y sin embargo no logran pararse o ponerse de pie. No tienen la fuerza en los músculos para ponerse de pie. Y la tipo 3 es una enfermedad que es más tardía, se presenta en mayores de 18 meses. Son niños que se sientan, que se paran, incluso logran caminar, pero posteriormente el músculo se va atrofiando y entonces dejan de caminar. Y el tipo 4, que es la del adulto, que son adultos niños que crecen bien, caminan y todo, pero en la edad adulta, entre los 20 y los 30 años, empiezan a tener dificultad para caminar, para subir escaleras y a tener debilidad muscular. También se han descrito otros tipos, tipo 0, que es prenatal, enfermedad de Finkel, AME con artrogriposis y enfermedad de Kennedy, pero básicamente estos 4 tipos son los más importantes. En la atrofia muscular tipo 1 inicia desde que nace el niño, de los 0 hasta los 6 meses, en que vamos notando que el niño es un niño muy aguadito, que no sostiene muy bien la cabeza, que tiene un tono muscular disminuido, se llama niño hipotónico, tiene pobre tono muscular, debilidad muscular y falta de desarrollo motor. Motor quiere decir de movilidad, porque en realidad son niños que cognitivamente están muy bien, tienen inteligencia normal. Ellos se quieren mover, pero la orden que ellos dan a sus músculos de moverse no llega al músculo porque la neurona motora no lo inerva, y entonces son niños que, como vemos aquí, son niños que tienen una apariencia muy alerta, o sea, ellos se quieren mover, quieren hacer cosas, quieren decirte algo, pero no lo pueden hacer. Tienen ausencia de reflejos y por lo general tienen una fasciculación de la lengua, que son movimientos como vibrantes de la lengua. Tenemos también la atrofia muscular tipo 2, que es una enfermedad que inicia por lo general después de los 6 meses. Son niños que a lo mejor logran sentarse de forma independiente, pero sin embargo no logran pararse. Hasta ahí llega su capacidad. Tienen por lo general temblorcito en los dedos, flacidez muscular, ausencia de reflejos, pero también sus habilidades intelectuales son muy buenas. O sea, son niños muy inteligentes
y son niños que tienen una inteligencia por arriba del promedio. En la atrofia muscular tipo 3, el inicio generalmente es después de la edad de 10 meses y en algunos casos los niños logran caminar, logran pararse, caminar, dar algunos pasos y después de ahí ya no pueden hacer muchas cosas. La debilidad empieza a manifestarse con caídas frecuentes, problemas para subir o bajar escaleras a los 2 o 3 años de edad, y hay debilidad de las extremidades proximales, o sea, no pueden levantar los brazos por arriba de los hombros, pero sobre todo las piernitas son más afectadas y por lo general son pacientes que después dejan de caminar. Y la atrofia muscular tipo 4 inicia en la edad adulta y por lo general son pacientes que empiezan a cansarse, que no logran subir escaleras y que eventualmente pueden dejar de caminar. Lo más importante de esto, cuando uno habla de atrofia muscular espinal y habla en general de las enfermedades raras, uno como padre de un paciente o como médico, es muy importante para nosotros saber si hay algún tratamiento para esta enfermedad. Aquí, esta es una diapositiva que saqué precisamente de la página de Curame, de la Fundación Curame, y habla sobre los diversos tratamientos que están en fases clínicas de desarrollo hasta que llegan al paciente. Como ven, estas son las fases en las que va produciéndose un medicamento. No es tan sencillo como que, bueno, hacemos un medicamento para esa enfermedad y ya, porque hay que entender cuál es la fisiopatología, qué hay de fondo, qué lo está causando para saber qué tratamiento dar, cómo atacar una enfermedad. Entonces, las fases del desarrollo de estas investigaciones no son sencillas. Primero se identifica el problema, luego se hacen estudios de laboratorio, luego pasan por fase 1, fase 2, fase 3, que son experimentación en animales, en humanos, etcétera, hasta que se demuestra su efectividad y entonces es aprobado por la FDA. El tratamiento nusinersen es un tratamiento que apenas se aprobó en el año 2016 por la FDA y esta lo que hace es haciendo que el gen de refuerzo, el SMN2, que es el hermanito del SMN1, se parezca más a SMN1 y fabrique la proteína necesaria. O sea, el SMN1 no funciona en la atrofia muscular espinal. Por más que se le estimule, por más que se le dé el refuerzo, no va a funcionar. Entonces lo que hacen es potencializar a la hermanita, la SMN2, para que fabrique la proteína necesaria que hace falta en los pacientes con atrofia muscular espinal. Se administra a través de una punción lumbar, o sea, se administra en la médula espinal como si fuera una raquia, se administra 4 dosis a lo largo de 2 meses, o sea, cada 15 días, y después de esos 2 meses, de cada 15 días, empieza a aplicarse cada 4 meses. Hasta ahora los estudios han mostrado mejorías significativas en la respiración, en la función motora, pero sobre todo en la expectativa de vida de estos pacientes. Entonces, es un tratamiento prometedor, ya se está aplicando en algunos pacientes en México. Y la terapia génica consiste en identificar el gen defectuoso en la atrofia muscular espinal, el SMN1, que ya me has hablado, que es el gen que debe de producir esta proteína, que no la produce, y entonces sustituir este gen enfermo por un gen sano. Y eso suena pues muy fácil en teoría, ¿verdad? Bueno, pues no funciona este chip, le cambio el chip y le pongo uno bueno, pero no es tan fácil. La terapia génica es una terapia que actualmente es el boom para estas enfermedades y que promete corregir las enfermedades genéticas. Y lo más importante es que se aplica una sola vez y ya. En teoría debe de curar la enfermedad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero encontramos el DNA defectuoso, ya sabemos dónde está, y luego se produce un pedacito de DNA que tenga el gen adecuado, ¿verdad? El que hace falta, o sea, vamos a sustituir un gen malo por un gen bueno. Sin embargo, este gen, este
pedacito de gen lo tenemos que llevar dentro del cuerpo del individuo a la zona donde está el problema, ¿verdad? ¿Y cómo le haremos para llevarlo hasta allá? ¿Cómo entrar a la célula, cómo entrar al material genético de la célula y llevar esa refacción que tenemos, ¿verdad? Con el gen correcto, llevarlo hasta allá? Y se les ocurrió que tendría que ser a través de un vector o de algo que pudiera entrar a la célula y que le encantara ir a la zona donde está el material genético, y pensaron en los virus. Los virus, como ustedes saben, y ahorita que estamos viviendo una pandemia, los virus son capaces de entrar a un organismo, ir a la célula, ir al material genético, combinarse con el material genético y mutar. Por eso los virus son tan peligrosos, porque les encanta el material genético y les encanta ir a donde está el DNA del paciente. Entonces decidieron que sería a través de un virus, pero que obviamente había que quitar la virulencia o la maldad que trae ese virus para que para que al llegar a la célula no dañara la célula ni dañara a la persona, ¿verdad? Al organismo. Entonces le quitan su material genético, el material genético viral, como un caballo de Troya, y le montan, le ponen adentro el material genético correcto y lo inyectan en el paciente. Entonces saben que este virus va a ir directamente a la célula, va a buscar el material genético y va a dejar ahí la carga que trae. Se va a combinar con el DNA y va a dejar la carga que trae, y esa carga pues es un DNA corregido, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya deposita el material genético correcto y entonces ya se empieza a producir la proteína necesaria para corregir la enfermedad. Sin embargo, aparte de eso, hay otras cosas que se pueden hacer por los pacientes. La rehabilitación motora es de suma importancia para estos pacientes, para que el músculo no se siga atrofiando, sino estarlo ejercitando y evitar que se esté atrofiando más. Los ejercicios respiratorios también son muy importantes, y estos son ejercicios respiratorios para niños que tienen debilidad muscular, como atrofia muscular espinal y como síndrome de Duchenne, que es otra enfermedad rara, con debilidad muscular. Y acordémonos que el diafragma es un músculo también, y es el que ayuda a mover el tórax. Entonces, estos pacientes tienden a acumular muchas secreciones en sus pulmoncitos, y lo que hacemos es pues tratar de movilizar los miembros superiores, que son los brazos y las piernas y la caja torácica, para evitar la rigidez de los músculos respiratorios. Se hacen técnicas de hiperinsuflación, de respirar, de distensibilidad pulmonar, y utilizando algunos instrumentos, algunas veces hasta un globo. Inflar un globo ayuda para lograr expandir estos pulmones, son ejercicios para expandir los pulmones. Técnicas de respiración diafragmática, como hacen los cantantes, como hacen los que utilizan mucho la voz, la utilización correcta del diafragma, y técnicas para eliminar esas secreciones que se van acumulando. Entonces, los ejercicios respiratorios son muy importantes para estos pacientes. También es importante la nutrición. Una nutrición adecuada ayuda a que el músculo se nutra, y se nutra también el cuerpo y tolere, por ejemplo, los ejercicios de la fisioterapia, etc. Entonces, la nutrición es una parte muy importante del tratamiento de estos pacientes. El beneficio de la inclusión en el registro de enfermedades raras. ¿Por qué es tan importante que atrofia muscular espinal sea integrada en esta lista que vimos de 20 enfermedades raras en México? Bueno, porque una es porque se empieza a conocer mejor la enfermedad, se codifica la enfermedad. Hay colaboración científica y hay investigación sobre la enfermedad. Hay sustentabilidad financiera para la atención de la enfermedad, para buscar medicamentos y para proporcionar esos medicamentos. Adquisición de medicamentos para esta enfermedad, y no solo adquisición, solo si lo puedes pagar, sino adquisición por los institutos de salud para tratar esta enfermedad.
Implementación de centros especializados de atención para la enfermedad, centros que le llaman de excelencia, donde hay médicos encargados de estos pacientes, donde se va teniendo mayor experiencia en el manejo de estas enfermedades y sobre todo se van formando grupos de expertos sobre estas enfermedades. Y porque también un beneficio sería el empoderamiento de las organizaciones de pacientes de atrofia muscular espinal. Y bueno, esta es una diapositiva que saqué precisamente de la Fundación de Atrofia Muscular Espinal de México, Cúrame, donde habla sobre la misión que tiene esta fundación, que es la solidaridad y el bien común, el entusiasmo y pasión, que me consta que son muy participativos, el entusiasmo que tienen porque se dé a conocer esta enfermedad, pero sobre todo buscar opciones de tratamiento para esta enfermedad. Trabajo con intensa colaboración, honestidad y transparencia y respeto por la diversidad de ideas. Y bueno, al final les dejo mis datos y considero yo que ninguna enfermedad es tan rara como para no merecer nuestra atención. Siempre les digo a mis alumnos de pediatría, sobre todo porque me siento con la responsabilidad de enseñar a mis alumnos de pediatría que están haciendo la especialidad, que tenemos que estar abiertos a estas enfermedades raras, que es nuestra obligación diagnosticar y tratar estos pacientes que tienen enfermedades raras. Y siempre ponemos la imagen de esta cebra porque hay un dicho que dice, cuando oigas que algo viene galopando, no solo pienses en caballos, piensa en cebras. No solo pienses en lo más común, también piensa en lo raro. Entonces, las enfermedades raras dejarán de ser raras a medida que nosotros las vamos conociendo. Es muy importante conocer estas enfermedades porque siempre estamos oyendo historias de el peregrinar que hace una persona, un paciente, hasta que por fin le diagnostican la enfermedad. Entonces, esto es muy importante. Ninguna enfermedad es tan rara como para no merecer nuestra atención. Pues les agradezco mucho su atención, les dejo mis datos para cualquier duda o contacto, con mucho gusto, aquí estoy.